Hola, hola, mis chismosos de corazón. ¿Cómo se encuentran hoy? Espero que con la pila recargada y listos para el chismecito porque hoy, madre mía, que tenemos material para rato. Preparen las palomitas, sirvan ese café bien cargado, porque el drama que les traigo hoy es digno de una telenovela turca de esas que nos hacen llorar a mares. Como siempre, bienvenidos a su canal favorito de salseo del espectáculo, donde la verdad sale a la luz y no nos guardamos ni una coma. Aquí el chisme es nuestro idioma y el escándalo, nuestro pan de cada día. Hoy vamos a desenmarañar la madeja de un romance que parecía perfecto, una relación que nos hizo creer en el destino y en los finales felices dignos de Disney. Una pareja que aparentemente vendía una imagen idílica mientras, en las sombras, se cocinaba un guiso de traiciones, secretos y decepciones. Sí, mis queridos detectives del corazón, hoy vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin, y del escándalo de infidelidad que aunque muchos sospechaban, nadie se atrevía a confirmar hasta ahora. Pero antes de que nos sumerjamos en este mar de intrigas, les recuerdo lo de siempre: suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ni una pizca de este jugoso universo de celebridades. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subimos un nuevo vídeo, porque aquí el chisme no espera y nosotros tampoco. Y si son amantes del buen salseo, no olviden dejar su like. Eso nos anima a seguir escarbando en los trapos sucios de la farándula. Ahora sí, pongámonos cómodos y vayamos directo al meollo del asunto. Hande Erçel y Kerem Bürsin. Dos nombres que durante un tiempo fueron sinónimo de amor verdadero, de pasión desbordante y de éxito arrollador. Su historia de amor, que floreció en el set de la aclamadísima serie Sen Kalkam, que aquí conocimos como Love is in the Air, nos robó el aliento a todos. La química entre ellos era tan intensa, tan real, que parecía irradiar a través de la pantalla, conquistando nuestros corazones con cada mirada, cada roce, cada sonrisa. Y como suele suceder, la ficción se difuminó, dando paso a una realidad aún más emocionante. Durante meses las redes sociales se inundaron de imágenes de ensueño, fotos adorables en viajes exóticos, declaraciones de amor que parecían sacadas de un poema, momentos de complicidad que nos hacían suspirar con envidia sana. Eran la pareja ideal, el ejemplo perfecto de que el amor verdadero existía, el faro que guiaba a los románticos empedernidos que aún creían en los cuentos de hadas. Pero como ya sabemos, en el mundo del espectáculo, las apariencias engañan y, detrás de esa fachada de perfección, se escondían secretos inconfesables, tensiones latentes y, al parecer, un torbellino de infidelidades que sacudió los cimientos de su relación. La ruptura entre Hande y Kerem, que se hizo oficial hace ya un tiempo, dejó a una legión de fans con el corazón hecho trizas. El silencio se apoderó de sus perfiles en redes sociales, dejaron de seguirse, borraron las fotos juntos y las declaraciones oficiales fueron tan escuetas y ambiguas que no lograron saciar la sed de respuestas de sus seguidores. Se habló de diferencias irreconciliables, de agendas imposibles y de la presión mediática que asfixiaba su relación, pero nunca, jamás, se pronunció la palabra prohibida: infidelidad. Hasta ahora. En las últimas semanas el volcán del chisme ha entrado en erupción, lanzando a la atmósfera una lluvia de rumores, filtraciones anónimas y testimonios inquietantes que apuntan a una realidad mucho más oscura y escandalosa de lo que jamás imaginamos. Según estas fuentes, la relación entre Hande y Kerem llegó a su fin de una manera mucho más turbia y dolorosa de lo que nos hicieron creer. Al parecer, uno de los dos, o quizás ambos, sucumbieron a la tentación y fueron infieles durante su relación. Agárrense que vienen curvas. Comencemos con los rumores que salpican a Kerem Bürsin. Durante el rodaje de Sen Kalkam, se comentaba que Kerem era un hombre de lo más coqueto, que disfrutaba atrayendo las miradas de las actrices y miembros del equipo. Algunos medios turcos llegaron a publicar fotografías comprometedoras de Kerem, mostrándolo en actitud cariñosa con otras mujeres durante fiestas y eventos sociales. En aquel momento estas informaciones fueron rápidamente desmentidas por el entorno de Kerem, quienes aseguraban que se trataba de simples malentendidos y que el actor estaba completamente enamorado de Hande. Sin embargo, ahora que la relación ha terminado, estas informaciones resurgen con más fuerza que nunca, y algunos incluso se atreven a dar nombres y apellidos de las supuestas amantes de Kerem. Se ha mencionado a varias actrices y modelos turcas, algunas de ellas muy conocidas en el medio, como las posibles responsables de la ruptura entre Hande y Kerem. Se habla de mensajes subidos de tono intercambiados a altas horas de la noche, de citas secretas en lugares recónditos y de encuentros clandestinos que habrían tenido lugar durante los rodajes y las promociones de Sen Kalkam.
Incluso se rumorea que Kerem habría mantenido una relación paralela con una compañera de reparto, una actriz que, según dicen, estaba perdidamente enamorada de él. Pero la balanza del chisme no se inclina únicamente hacia Kerem. Porque también hay rumores que señalan a Hande Erçel como la posible infiel en la relación. Según algunas fuentes, Hande habría mantenido una relación en secreto con un empresario turco, un hombre muy influyente y adinerado que habría estado interesado en la actriz desde hacía mucho tiempo. Se dice que Hande y este empresario se conocieron en un evento social de alto nivel y que, desde ese momento, comenzaron a intercambiar mensajes y llamadas telefónicas que con el tiempo, se convirtieron en algo más. La relación se habría intensificado durante los viajes de Hande al extranjero, donde, según estas fuentes, la actriz habría aprovechado para encontrarse con el empresario en secreto, lejos de las miradas indiscretas de la prensa y de los fans. Incluso se habla de lujosos regalos y viajes románticos a destinos paradisíacos. Estos rumores, como pueden imaginar, son muy delicados y deben ser tomados con pinzas. No hay pruebas contundentes que demuestren de manera irrefutable que Hande o Kerem fueron infieles durante su relación. Sin embargo, la cantidad de información que está circulando en los medios turcos y en las redes sociales es cada vez mayor, lo que hace que sea difícil ignorar por completo estas especulaciones. La gente cercana a la pareja habla de discusiones constantes, de celos enfermizos y de una creciente desconfianza mutua. Lo que sí es innegable es que la ruptura entre Hande y Kerem fue mucho más abrupta y traumática de lo que nos hicieron creer. Ambos actores han evitado hablar públicamente sobre los verdaderos motivos de su separación, lo que ha alimentado aún más los rumores y las teorías conspirativas que circulan en torno a su relación. El silencio, en este caso, no hace más que avivar el fuego del chisme. Además, la actitud de Hande y Kerem en las redes sociales después de la ruptura ha sido muy reveladora. Ambos han dejado de seguirse, han borrado fotos juntos y han evitado coincidir en eventos públicos. Este comportamiento sugiere que la relación terminó en muy malos términos y que ambos están tratando de distanciarse lo máximo posible el uno del otro, como si quisieran borrar todo rastro de su pasado juntos. Ahora bien, después de analizar toda esta información, ¿qué podemos concluir? En primer lugar, que las relaciones de pareja en el mundo del espectáculo son increíblemente complejas y difíciles de mantener. La presión mediática constante, las agendas apretadas que dificultan la convivencia, las tentaciones que acechan en cada esquina y la distancia geográfica que separa a las parejas pueden ser factores determinantes que influyen negativamente en una relación. En segundo lugar, que no debemos creer todo lo que vemos en las redes sociales y en las revistas del corazón. Las celebridades, como cualquier otra persona, tienen derecho a su privacidad y a mantener su vida personal alejada del ojo público. Sin embargo, muchas veces se ven obligados a proyectar una imagen de perfección que no siempre se corresponde con la realidad, lo que genera expectativas irreales y frustraciones inevitables. Y en tercer lugar, que la infidelidad es un tema muy doloroso y delicado que puede tener consecuencias devastadoras en una relación. Ya sea Hande o Kerem, o ambos los que fueron infieles, lo cierto es que este escándalo ha dejado una cicatriz profunda en su relación y en la imagen pública de ambos actores. La confianza, una vez rota, es muy difícil de recuperar, y las heridas del engaño tardan mucho tiempo en sanar. Por supuesto, todo esto no son más que rumores y especulaciones. La verdad real solo la conocen Hande y Kerem, y quizás nunca la sepamos con certeza. Pero lo que sí podemos afirmar es que su historia de amor, que parecía sacada de un cuento de hadas, ha terminado de una manera mucho más amarga y turbia de lo que nos imaginábamos. El final feliz que todos esperábamos se ha transformado en un drama digno de Hollywood. Y ahí lo tienen, mis chismosos. El escándalo de infidelidad que nadie vio venir entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. ¿Qué les parece todo este drama? ¿Creen que alguno de los dos fue infiel? ¿O piensan que la ruptura se debió a otros motivos? ¿Les sorprende esta noticia o ya lo sospechaban? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes sobre este jugoso tema. Quiero saber qué piensan. No se olviden de darle like al vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Y recuerden, aquí les traemos el chismecito fresquito, recién salido del horno, todos los días. Hasta la próxima, mis chismosos favoritos. Nos vemos en el próximo vídeo. Y no olviden, siempre hay que tomar el chisme con una pizca de sal, o quizás una cucharada entera, depende de lo jugoso que esté. Besitos y a seguir investigando.